Ahora es más peligroso hablar del presidente de la República, ir a un foro y hablar de esto, que hablar de los carteles de la droga. ¿De verdad ese es el país en el que vivimos? Ahora el presidente puede insultar a los ciudadanos, pero a los narcos pues saluda a sus mamás. A los narcos les dice bien portados en la elección de 2021 cuando estuvieron secuestrando personas. Los narcos tienen derechos humanos y hay que protegerlos. Y a los ciudadanos y a periodistas pues muertos o callados o censurados. Aquí me parece que estamos viviendo una situación realmente de descomposición muy, muy grave de libertad de expresión. Gracias. Bueno, antes que nada agradecerles su presencia aquí. Creo que el papel de los medios de comunicación libres, independientes, en una etapa tan oscura como la que está viviendo en México, en materia de persecución, de asesinato a periodistas, en materia de persecución e insultos contra personas pues, que manifiestan respetuosamente ideas diversas al actual régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador, es importante. Y creo que más allá de los intereses particulares de los propietarios de los medios de comunicación, a los periodistas nos corresponde romper cualquier cerco de silencio. Aquí no se trata de Elena Chávez, que nadie se equivoque. Aquí se trata de la libertad de expresión y del derecho humano, que es uno de los derechos universales contemplados por la ONU, del derecho a la información. El derecho que tiene cada ser humano en el planeta de saber lo que ocurre a su alrededor. Y una de las cosas primordiales que los seres humanos deben saber en el planeta es cómo se ejerce el poder en sus países. Independientemente de los regímenes, independientemente de las ideologías, independientemente de las filias o fobias de cada medio de comunicación, tienen la obligación de informar a la gente de lo que realmente sucede. Por desgracia, vivimos en un sexenio donde prácticamente está rompiendo el récord de periodistas asesinados. Tenemos un sexenio, y lo digo porque he sufrido la persecución prácticamente de los tres, pues este es el cuarto, ¿no? Cuarto presidente de la República, porque a los presidentes de la República en este país no les gusta el periodismo libre. A los presidentes de la República de este país, ya sea del PAN, del PRI o este señor de Morena, no les gusta que los cuestionemos, lo sentimos mucho. Pero hay que cuestionar cuando las cosas no son correctas. Los periodistas no estamos para aplaudir, no estamos para hacer caravanas, no estamos para obedecer a Tlatuani en turno. Estamos aquí para cuestionar al poder. Y realmente todas estas situaciones, desde Vicente Fox, me acuerdo, cuando publiqué el Toalla Gate, cuando publiqué el libro de la familia presidencial, después el libro de Fin de Fiesta en Los Pinos, pues él y Marta Sagún estaban furiosos por esto, no quería que nadie se les cuestionara, hablaban a las estaciones de radio para bloquear, etcétera, etcétera. Había censura, no se puede decir que no había censura porque había censura. Después, en el sexenio de Felipe Calderón, pues con el tema de los señores del narco, el libro de los cómplices del presidente, hubo censura, hubo amenazas de muerte. Eso me obligó a tener que abandonar el país, ¿no? El tema ahora, después con el libro de La verdadera noche de Iguala, con Enrique Peña Nieto. Pero realmente esta situación de la censura que está sufriendo, la tipología de censura que está sufriendo el libro del Rey del Cash, a mí sí me parece que entre todas las tipologías de censura es muy grave. Es muy, muy grave y es muy preocupante que entidades tan importantes como el World Trade Center, que entidades tan importantes, tan sólidas, tan prestigiadas como la librería del sótano, ¿no? Como este hotel, el Camino Real, ¿no? Pues era un negocio, ¿no? Nadie quería las cosas regaladas, ¿no? El World Trade Center, me informan, y espero poder en un momento mostrar el contrato. Había un contrato firmado. No es que no había contrato, había un contrato firmado, había un compromiso pues ya totalmente formalizado, y es después de que sale a la luz pública que iba a ser ahí la presentación, pues que esto sucedió, ¿no? A mí realmente me preocupa, y me preocupa el clima de linchamiento que hay desde Palacio Nacional. Esta situación que ocurrió con la politóloga Denise Dresser hace no mucho tiempo allá en la Plaza del Zócalo. Esta agresión verbal que sufrió el director del INE ayer. Estos insultos cotidianos que salen de Palacio Nacional están polarizando a un país que está herido por 1.000.000 de razones. Pero una de las razones es la constante injusticia, la inconstante pobreza, la constante corrupción, ¿no? A la que ningún régimen de los últimos 20 años ha podido dar ninguna solución. Entonces, a mí sí me parece una situación que hay que puntualizar. Yo le comentaba ayer en el programa de Ciro Gómez Leiva, y lo reitero hoy, y lo reitero de manera muy seria. Ahora es más peligroso hablar del presidente de la República, ir a un foro y hablar de esto,
que hablar de los carteles de la droga? ¿De verdad ese es el país en el que vivimos? Ahora el presidente puede insultar a los ciudadanos, pero a los narcos pues saluda a sus mamás. A los narcos les dice bien portados en la elección de 2021 cuando estuvieron secuestrando personas. Los narcos tienen derechos humanos y hay que protegerlos. Y a los ciudadanos y a periodistas pues muertos o callados o censurados. Aquí me parece que estamos viviendo una situación realmente de descomposición muy, muy grave de libertad de expresión. Gracias. Gracias, Anabel. Antes de pasarte la palabra, Elena, una pequeña precisión. Nos acaban de confirmar que el contrato no estaba firmado, que estábamos en la fase de justo empezar a revisarlo, no nos lo alcanzaron a mandar, pero sí había una aceptación, sí se aceptó por parte del Camino Real que se realizaría el acto. No, del Camino Real. También del World Trade Center tampoco llegamos a firmar ningún contrato, estábamos en los dos casos en esa fase ya de aprobación, ya nos habían aprobado la cotización y íbamos justo a ver los contratos. Elena, gracias por el libro, gracias por tu valentía, de verdad, primero que nada una felicitación y en fin, honrar lo que está escrito ahí. Tu vida ha cambiado sin duda alguna después de la publicación del libro y eso, muchas felicidades por la valentía. No, al contrario, Andrés. Bueno, nuevamente buenos días a todas y a todos. Y bueno, Ana ya abundó mucho en esta situación que estamos viviendo en cuanto a censura, pero yo sí quiero decirles que es increíble y es vergonzante que en una ciudad que se dice de libertades como es la Ciudad de México nos esté sucediendo esto, que nos cancelen en 3 inmuebles, pero no solamente fueron esos 3, sino que el lunes en la noche, cuando todavía no teníamos un espacio definido, yo hablé al Club de Periodistas de México, hablé con el presidente del club, le solicité el espacio y me lo negó, me dijo que debía yo entender que vivíamos en otro México, que ya no era el México de antes, y me mandó al monumento a Zarco, me dijo que hiciéramos en el evento ahí, y bueno, pues ahí yo lo califico como autocensura porque ni siquiera se había publicado alguna posibilidad, yo solamente hablé para preguntarles si me permitían presentar el libro y ellos mismos se autocensuraron, ¿no? Y me dijeron que no, entonces es grave, como dice Anabel, lo que estamos viviendo. En cuanto a libertad de prensa, tenemos un derecho a decir lo que está sucediendo en este país, en cuanto al poder, en cuanto al gobierno, en cuanto a lo que estamos viviendo y sufriendo los mexicanos. Este libro, como bien dijo Andrés, no es un libro de investigación, es un testimonio personal de lo que yo viví dentro de ese grupo, dentro de esa secta, como yo le llamo, que es pues muy difícil verdaderamente salir a veces de ellos, pero tuve la fortuna de hacerlo. Y bueno, una pregunta recurrente que me han dicho, que por qué lo hago hasta ahora, ¿no? Cuando ha pasado tanto tiempo, y yo les puedo responder que era necesario hacerlo ahora precisamente por lo que estamos viendo con el país, por lo que estamos viviendo, porque cuando el señor Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia, había una gran expectativa de que iba a ser un muy buen presidente, de que iba a haber justicia en este país, de que iba a velar por todos los derechos de los mexicanos, y finalmente fue todo lo contrario. Ha sido totalmente dañino para nuestro país, su gobierno, su administración. No ha sabido ser un administrador, no es transparente en las cuentas. Entonces tenía yo que poner ese granito de arena para quien quisiera escucharlo y verlo, así dice el libro. Y bueno, mi experiencia en estos días, a partir de que sale el libro, es que primeramente estuvo en varios lugares exhibiéndose y de repente empezaron a esconderlo. Nos pasó en varios lugares donde, por ejemplo, puedo decir lugares, ¿verdad? Sanborns, iba uno y a mí me avisaban, oye, fui a Sanborns y no está tu libro en exhibición. Entonces preguntábamos por él y le decían, sí lo tenemos, pero lo tenían guardado en el cajón. Y entonces lo vendían después de sacarlo del cajón en el sótano
lo tenían en los anaqueles, pero hasta abajo, donde no se veía prácticamente. Y pues así ha sido esta experiencia con este libro, que ha sido pues muy incómodo para el gobierno. Yo sí puedo asegurarles que lo que estamos viviendo es una censura gubernamental. No es casualidad que haya pasado en estos 3 inmuebles, es censura del gobierno para que no se hiciera esta reunión, no se hiciera esta presentación. Yo creo que tienen temor de la convocatoria que pudiéramos tener hoy en la noche, y bueno, pues no los entiendo, porque el libro ya salió, ya se publicó, ya se vendió, ya muchos lo leyeron, y bueno, tratar de evitar este encuentro se me hace totalmente ilógico, irracional, y bueno, pues eso dibuja de cuerpo entero a nuestras autoridades, ¿no? Dibuja de cuerpo entero al presidente de la República, que no es de ahora, desde siempre, desde que fue jefe de gobierno, nunca quiso a los medios de comunicación, nunca le gustó la prensa, nunca le gustaron las preguntas, y bueno, lo estamos viendo ahora. Es una situación lamentable, pero como bien dice Ana, mientras nosotras, ustedes o todos aquellos que quieran sumarse, tenemos que alzar la voz y no dejar a México vulnerable, porque si no hablamos, pues va a seguir esa oscuridad en la que nos tienen en este momento. Yo eso